gracias por haber contestado el post, razón por la cual estoy haciendo este video en el que me solicitaban que les diera algunos de los tips que yo uso para seleccionar las lecturas, sobre todo cuando uno está interesado en que lo que lee tenga o le aporte al proceso de escritura, que le dé a uno herramientas que le permitan aplicarse o mejorar o enriquecer el proceso de escritura en el que uno está o en el proyecto que uno está llevando a cabo en ese momento. Sobre todo, yo no sé, muchos de ustedes seguramente han escuchado acerca de la frase de que para ser un gran escritor hay que ser un gran lector. Alrededor de esta frase hay muchos, digamos, mucha controversia, hay detractores y hay defensores de esta afirmación. En lo personal, yo creo que independiente de si se acumulan o no se acumulan muchos libros, muchas páginas leídas, lo importante es tener un objetivo claro de esa lectura. De nada sirve tener gran cantidad de libros leídos si esos libros realmente no están aportando al proceso de escritura que yo quiero llevar a cabo. Lo importante es tener claro un objetivo, ¿sí? Tener claro qué es lo que quiero extraer de ese libro, con la idea de que me aporte y me permita enriquecer y mejorar lo que yo estoy haciendo y lo que estoy interesado, que es el proceso de escritura. Pues bien, con eso he preparado un par de cosas que quiero mostrarles y compartirles acerca del proceso de lectura para que ustedes tengan claridad de cuáles son esos elementos y les aporte al momento de ustedes seleccionar los libros que van a leer. Lo primero que les quería mostrar es esto, y es: los seres humanos tenemos dos grandes motivadores para acercarnos a la lectura. El primero de ellos es el conocimiento. En la escuela o en el colegio, cuando arrancamos, el conocimiento era el elemento por el cual nos acercábamos a los libros, porque todos los conceptos que necesitábamos consumir para los diferentes áreas en las que nos estaban solicitando que hiciésemos algo, se encontraban en los libros o hoy en día en los dispositivos electrónicos, pero finalmente era el acto de leer el que nos llevaba a el acto de apropiar conocimiento el que nos llevaba a la lectura. De otra parte está el entretenimiento. En algún momento de la vida, por casualidad o no, ya sea porque en nuestra casa había un hábito lector de nuestros padres o algún familiar que de alguna manera nos lo inculcó, o porque simplemente caímos en un libro de acuerdo a una exigencia que nos pusieron en la escuela o en el colegio, y caímos en un libro que nos hizo ese match, que nos hizo ese clic, ese puente que nos disparó un interés excepcional por seguir consumiendo cada letra, cada palabra y cada página para saber qué pasaba en esa historia. Entonces, estos dos elementos, el entretenimiento y el conocimiento, son los dos grandes motivadores que tenemos los seres humanos para el consumo de la lectura. Ahora bien, aquí en la mitad he puesto la frase ¿por qué leo lo que leo? ¿Y por qué la pongo en la mitad de estos dos elementos motivadores? Porque cuando queremos asumir el proceso de lectura como una base, una herramienta, una fuente que nos entregue información que nos permita engrosar, mejorar nuestro proceso de escritura, es muy importante que estos dos elementos estén combinados. No que me acerque a la lectura únicamente por el evento motivador del conocimiento, no que me acerque únicamente a la lectura por el evento motivador del entretenimiento. Es necesario que estos dos eventos motivadores estén combinados en el ejercicio de lectura que estoy llevando. Ahora bien, ¿qué es lo que hay dentro de la lectura? ¿Qué es la búsqueda que estamos queriendo nosotros encontrar para que nos aporte a nuestro proceso? Por un lado, estamos buscando enganche, este elemento que es tan fundamental en los inicios de los libros y en los inicios y los finales de los capítulos de los libros. ¿Qué es lo que estamos buscando? Elementos que nos tengan atado, que nos generen intriga y curiosidad, que nos lleven a preguntarnos cosas, que nos lleven a
querer consumir las páginas para poder saber en qué va a terminar ese elemento que aún desconocemos sobre la historia o que aún desconocemos sobre el conocimiento y que nos permitan activar el interés de seguir adelante. Por otro lado, estamos buscando ritmo, lograr que ese evento de lectura nos mantenga todo el tiempo interesados, nos mantenga todo el tiempo al pie de consumir esas palabras, sin importar que ya hayamos leído 100, 150 páginas y aún nos falten 200 o 250 páginas por leer, o nos falten 300, o quizás nos falten 2 o 3 tomos más de una saga, pero es tanto el interés que nos ha generado el ritmo de las acciones y de los eventos que pasan dentro de la historia, nos lleva a estar supremamente interesados en lo que está pasando. Ahora, eso es a partir de la estructura que estamos encontrando en el libro, porque estamos queriendo que eso que estamos viendo en el libro, poderlo estructurar, poder sacar la manera como eso que estamos leyendo nos está entregando elementos para nosotros poder estructurar lo que queremos escribir. Si nosotros no encontramos estos elementos, si no encontramos el ritmo en el libro, no estamos pudiendo extraer el elemento que nos permita entender cómo se construye el ritmo dentro de lo que queremos escribir. De la misma manera que el enganche, porque ¿cuántas veces nos hemos sentado o se han sentado ustedes frente a la pantalla y han querido poder tener o se han preguntado constantemente cómo hago para generar un inicio que la gente literalmente quede pegada, quede emocionada, no se quiera despegar? ¿O cómo quiero yo tener un ritmo para que lo que escriba página tras página la persona no se quiera despegar de lo que le estoy entregando? Porque finalmente, así como es importante tener un gran enganche, un gran inicio, también es muy importante tener un ritmo. De nada vale tener un gran enganche para que el lector se me quede las primeras páginas y en la página 15 finalmente el lector pierda interés y abandone el proceso de lectura. Eso me lo va a dar el ritmo y la estructura. Entonces yo quiero encontrar en el libro esos elementos que me permitan a mí entender cómo replicarlos y cómo llevarlos a mi proceso personal de escritura, a mi proyecto, al libro que estoy creando. De la misma manera, la emoción que estamos viviendo, que estamos sintiendo con lo que estamos leyendo y cómo nos estamos finalmente conectando con esa historia, cómo estamos replicando las sensaciones de lo que está pasando en ese libro y estamos viviéndolas a través del proceso de la lectura. Y finalmente, un elemento que es muy importante, que es la empatía. Y este elemento hay que hacer una distinción entre la empatía y la simpatía. ¿Por qué? Porque finalmente este elemento que generalmente se aplica a los personajes, ¿correcto? Habla de que yo pueda hacer un puente emocional, una conexión con los personajes, independiente de que los personajes me caigan bien, me caigan mal, esté de acuerdo con las decisiones que toman o con la forma de actuar con la que están asumiendo los eventos que les está planteando la historia. Y ojo que se trata de empatía. Empatía significa que yo me conecte con ellos y que logre entender sus procesos y asimilarlos, disfrutarlos a pesar de que esté de acuerdo o no de acuerdo con ellos, que es diferente a la simpatía, a que un personaje me caiga bien o me caiga mal. Se trata entonces de que todos estos elementos son fundamentales en el proceso de lectura y son elementos que yo como lector, escritor, estoy en una búsqueda incesante dentro del texto para poder sacar esas herramientas y poder enfrentar, entender cómo son los comienzos y los cierres de los capítulos, entender cómo arranca la historia y por qué me genera ese interés, entender qué emoción me está generando la lectura y por qué me siento identificado con ella, entender qué estructura tiene, en qué orden están puestos los eventos, por qué le pasan en ese orden
los eventos al personaje, cómo están organizados cronológicamente, están desestructurados o son una estructura circular que por donde arranca termina el libro, en fin. Todos estos elementos es la forma como yo me estoy acercando y me estoy uniendo al texto porque estoy en esa búsqueda. Ahora, estos elementos los busco a través de plantearme 3 áreas de reflexión acerca del libro al momento de escogerlo. Primero, relevancia del autor y del libro. ¿Qué relevancia tiene ese autor y qué relevancia tiene ese libro en el género o en el tema de mi interés? Y esto, ojo, que es muy importante decir relevancia de autor y relevancia de libro. Relevancia no quiere decir fama ni reconocimiento del autor, quiere decir impacto del autor y de ese libro para el tema específico que yo estoy interesado. No necesariamente quiere decir que un autor sea reconocido, que tenga una gran cantidad de libros y tenga una gran relevancia. Puede ser que un autor tenga un único libro, haya escrito otros libros también, y de pronto es un único libro el que ha tenido ese impacto y esa relevancia sobre el tema que a mí me interesa. Entonces es importante preguntarse la relevancia y la importancia del libro y del autor. Como segundo elemento está en qué genera interés. Una vez nos acercamos a la sinopsis, al resumen, al abstract del libro, lo leemos, hay que preguntarse qué es lo que me genera interés de lo que he leído. Identificarlo nos permite hacer inmediatamente claridad sobre la conexión que estoy generando con el texto y me permite a mí entender que lo que voy a leer me está generando una motivación y esa motivación es la que me va a abrir la puerta del interés. Entonces es importante preguntarse cuál es el interés que yo tengo sobre esa lectura. Y por último, que es bien importante, es preguntarse qué necesidad tengo yo de leer ese libro, por qué necesito leer ese libro, por qué ese libro es importante para mi proceso de trabajo, porque es importante en mi búsqueda de herramientas para mi proceso de escritura, porque creo que ese libro me va a aportar en el proceso que estoy viviendo. Esta pregunta es bien importante, incluso si nos planteamos o si tenemos, digamos que estamos a punto de arrancar un proceso de investigación y queremos o hemos seleccionado ya 3 o 4 o 5 textos o 6 textos que vamos a leer, 6 libros que vamos a leer y necesitamos darle un orden para poderlos leer. Este punto de necesidad del libro, ¿por qué necesito leer este libro? Seguramente nos va a ayudar y nos va a clarificar la manera como podemos organizar la forma de leer los libros. Pues bien, estos son los elementos que quería compartirles. Espero que sean de su ayuda y que les ayude de aquí en adelante a escoger los libros que quieren leer y a tener claro qué van a extraer de esos libros y cuál es el objetivo que persiguen con la lectura de esos libros para poderlo aplicar en su proceso de escritura. Espero que les sirva.